Hola, ¿qué tal? Qué gusto que se conecta con nosotros en otra clase más, otro curso más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. El curso que nos ocupa hoy, como puede ver aquí en nuestra pantalla, pues es el curso acerca del libro de Génesis, un libro maravilloso, el primer libro de la Biblia, donde estamos arrancando ahora esta segunda sesión. Y bueno, pues donde nos estamos basando precisamente, ahora sí le muestro esta diapositiva, en nuestro libro, Así comenzó todo, de Arturo Collins. Arturo Collins, quien pues es este hombre va a ser un pastor y va a ser misionero, va a ser pastor en varias iglesias en los Estados Unidos y también misionero por Centroamérica. Él va a desarrollar su trabajo principalmente en Nicaragua y El Salvador, ¿no? Entonces, bueno, pues es un hombre muy preparado, por lo tanto es garantía, le recomiendo mucho si se llega a topar con algún estudio de Arturo Collins. Y bueno, pues aquí tenemos, así comenzó todo, de Ediciones Las Américas, donde como usted puede ver, siempre lo decimos, son libros pequeñitos, pero muy consistentes, muy enriquecedores, muy puntuales. Y en esta ocasión, en los 12 capítulos de este estudio del libro de Génesis, de este comentario del libro de Génesis, pues estudiaremos el segundo capítulo que está titulado como la entrada del pecado al mundo. Esto para desarrollar nuestra segunda sesión de las 12 que tendremos en este curso, que la temática pues es precisamente lo que todos conocemos como la caída del hombre, ¿no? Cómo es que el hombre tiene una instrucción y pues de repente llega la serpiente con la tentación y bueno, pues la mujer es engañada. Es importante aclarar esto, la mujer es engañada, el hombre no. Entonces eso ya lleva mucho peso en la responsabilidad del hombre, porque el hombre sí no fue engañado. Pero bueno, estudiaremos hoy todo este pasaje, ¿no? Y las primeras generaciones a partir de Adán. Entonces, pues le invito a que por favor me acompañe con una breve oración para comenzar y acto seguido arrancamos ya con nuestra clase. Vamos a ver. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque tú eres bueno. Gracias por estos recursos, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, Señor, y ayúdanos, Padre, a atesorar verdades en nuestro corazón que nos permitan ser mejores hijos tuyos y mejores cristianos para con este mundo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Muy bien, pues entonces arranquemos con lo que sería nuestra clase, eh, donde prácticamente estamos arrancando la segunda sesión con el capítulo 3 de Génesis. Y entonces, bueno, pues viene la primer tentación de la historia, si la podemos ver así, ¿no? La primera tentación, si nos ponemos muy teológicos, no es la primera tentación, cabe aclararlo. Esta no sería la primera tentación, hubo una tentación previa que se va a gestar en la corte celestial, donde un ángel de Dios va a anhelar el trono, va a anhelar ser igual a Dios, y entonces eso provoca su caída, pero la palabra nos dice que a raíz de esa caída, él lleva consigo otros ángeles. Entonces, seguramente también hay un proceso de tentación hacia el mal de parte de este ángel llamado originalmente Lucifer, eh, cuyo nombre después será Satanás, y que al llevar consigo a otros llamados demonios, ¿no? Entonces, pues ahí podríamos hablar de una primera, realmente de una primera tentación, ¿no? En este caso estamos estudiando la primera tentación del hombre, ¿no? La primera tentación que se le hace al hombre,
donde es muy importante recordar, ¿no? El hombre gozaba de una comunión íntima con Dios. Si nosotros leemos los dos primeros capítulos del Génesis que describen la creación, muchos estudiosos hablan de una creación en dos etapas, donde primero se forma el escenario, ¿no? Y ya después, en una segunda etapa, se crean los habitantes de estos escenarios, ¿no? Se forma en los cielos, se forman los mares, se forma la tierra, lo que conocemos como continentes, los astros, ¿no? Y ya después se forman todos los seres que habitarán los cielos, los mares, la tierra, ¿no? Eh, en esta creación, para ser más específicos, en el capítulo 2 de Génesis, donde vuelve a haber una narración de la creación, pero ahora enfocándose a la creación del hombre, vemos como el hombre tiene un encargo de mayordomía, ¿no? Se le da dominio sobre la creación, pero se le dan encargos, se le dan responsabilidades. En el capítulo 1 de Génesis se da, digámoslo así, una responsabilidad al hombre sobre la creación en general. En el capítulo 2 hay un encargo, digamos, más particular, ¿no? Se le encarga que administre el huerto, ¿no? Sin embargo, en medio de todo esto, no perdamos de vista que el hombre gozaba una relación directa e íntima con Dios, sin ningún tipo de barrera. Eso es muy importante, es importante que no perdamos de vista esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque con la llegada del pecado es lo que va a perder el hombre, ¿no? Entonces el hombre ya gozaba de una relación íntima con Dios, una relación directa, podía ver a Dios cara a cara, ¿no? Y bueno, pues también gozaba de la provisión de Dios. Y ojo con lo que le estoy poniendo aquí en el texto, ¿no? Sí gozaba de una provisión con un esfuerzo mínimo, pero sí había esfuerzo. De repente nos venden la idea de que en la creación el hombre lo tenía todo, ¿no? Simplemente con estirar la mano. Y entonces pareciera, en nuestra mente se forma a un Adán como un niño mimado, ¿no? En su cuna, el cual, pues los animalitos o Dios o qué sé yo le traen todo, ¿no? No, si revisamos el Génesis, al hombre se le manda a trabajar, ¿no? Al hombre se le manda a administrar el huerto. Vemos que le está dando nombre a los animales, ¿no? No entra en detalles aquí en el libro de Génesis de cuál sería el trabajo del hombre, pero claro que el hombre realizaba un trabajo, ¿no? Pero en realidad el esfuerzo era mínimo, ¿no? Entonces ya con este antecedente, ¿no? Entonces podemos empezar a estudiar este pasaje del capítulo 3 de Génesis donde pues aparece un visitante, ¿no? En el escenario que es la serpiente, que la palabra la describe como la más astuta de todos los animales, donde se acerca con Eva, ¿no? Curiosamente está sola, no está presente Adán, y entonces ya sabe usted esta pregunta, ¿no? ¿Con qué Dios les dijo? ¿O con qué Dios ha dicho, ¿no? Y entonces ocupa una orden de Dios, la cual distorsiona, y no solamente eso, no, yo le puse ahí tergiversa, es decir, la distorsiona y la exagera, la sobredimensiona, ¿no? Y ya nos deja mucho ver el corazón de esta serpiente cuando, desde la formulación de su pregunta, ¿no? Como que Dios ha dicho, ¿no? Como que quién es Dios para decir algo, ¿no? Pareciera que dentro de estas palabras existe un dejo de, de una fuente de poca confianza, o con que Dios te dijo, o sea, confías en Él, ¿no? Es interesante ver cómo se puede leer el corazón de las personas desde su manera de expresarse, ¿no? Entonces, está poniendo en tela de juicio lo que Dios ha dicho y esa es una forma de difamación a Dios, ¿no? Y entonces empieza a mezclar la verdad con la mentira, ¿no? Eh, la mujer, bueno, la serpiente le dice a la mujer con que Dios les ha dicho que no toquen de todo árbol,
¿no? Y sí, había una instrucción de Dios, esa es la verdad, pero hay una mentira, a la cual la mujer intenta corregir, ¿no? Dice, no, 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 espérate, de todo árbol podemos comer, ¿no? Mas él lo que dijo es que del árbol del conocimiento del bien y del mal no podemos comer, aunque hay que poner mucha atención aquí, ¿eh? Porque la mujer establece una idea que Dios no había dicho, ¿no? Cuando dice, sí podemos comer de todo árbol, pero del árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal no podemos comer, ni le podemos tocar, ¿no? Ni le tocaréis. Y bueno, eso no había dicho Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios dijo que el día que de él comamos moriremos, ¿no? Y entonces viene la mentira. Una mentira que difama a Dios, que hace ver a Dios como un ser egoísta, ¿no? No, de cierto, no morirán. Antes, si comen de ese fruto, serán como dioses, ¿no? O sea, Dios es un egoísta que no quiere que goces de esta vida, ¿no? Y entonces vemos cómo la serpiente está acusando a Dios, ¿no? Porque Dios sabe, mira que Dios sabe que vuestros ojos serán abiertos, ¿no? Y entonces conocerán la verdad, conocerán el bien y el mal, o sea, serán ustedes dioses, ustedes podrán vivir bajo sus propias decisiones y no morirán, ¿no? Y bueno, pues el escenario, mis hermanos, está puesto, ¿no? Hay una orden de parte de Dios, tenemos una orden de parte de Dios, tenemos una tentación de parte de alguien que obviamente está en contra de Dios, va en contra de Dios. Y bueno, pues es el punto en el cual tenemos que decidir, ¿no? Así es como opera esto, tan complejo pero a la vez tan sencillo, ¿no? Piense usted en todas aquellas ocasiones en las que ha pecado, ¿no? Si lo analiza, en muchas de ellas, estoy seguro que en todas, quizá de manera consciente o inconsciente para nosotros, pero en todas se ha dado esta situación donde nosotros sabemos lo que es correcto, ¿no? Nosotros sabemos lo que es correcto porque alguien nos lo dijo, porque lo vimos en la Biblia, porque no sé, pero sabemos lo que es correcto y de repente viene la tentación para hacer lo incorrecto y entonces tenemos que llegar a un punto de decisión. Y la mujer tiene que tomar una decisión. Obedecer a Dios o obedecer a la serpiente, ¿no? Y pues conocemos la historia, la mujer desobedece a Dios y lo hace en 3 pasos prácticamente, ¿no? Dice el pasaje que la mujer vio que el fruto era bueno, ¿no? Que el fruto era bueno a la vista, ¿no? Eh, Tengo, por ejemplo, la nueva traducción viviente que dice que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. ¿Vio? Hay que tener mucho cuidado con lo que vemos, ¿no? Y entonces dice que quiso la sabiduría que le daría a aquella que prometía la serpiente. Así que tomó del fruto, ¿no? Y desde ahí ya está arrancando una desobediencia, ¿no? Aunque Dios no había dicho que no se le tocara, el punto no era tocar, mis hermanos. El punto es la intención del corazón que ya tiene una decisión para consumar esto. ¿Cómo? Comiéndolo, ¿no? Dice que lo comió. Eh, y bueno, pues viene la segunda víctima de la tentación, ¿no? Pues estaríamos hablando de Adán, donde pues pecar a solas sería lo mejor, ¿no? De repente nos pasa mucho que estamos enfrentando una tentación y muchas veces nuestro criterio de decisión es, bueno, si caigo, al menos caigo yo solo, ¿no? Pero no tomamos en cuenta que siempre nuestra caída afecta a otros. Si bien yo no hago caer a otros, sí afecto a otros, a los que están a mi alrededor. El típico ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que los varones son más susceptibles de esta idea, ¿no?
el adulterio, ¿no? Donde, bueno, pues quizá puedo cometer adulterio y pues total, el que peca soy yo, ¿no? Pero obviamente cuando se da esta situación de pecado, pues obviamente la afectación para con la esposa, para con los hijos, pues vaya que sí no es nada fatalista, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta no solamente la consecuencia que afecta a los nuestros, sino que muchas veces sí podemos arrastrar a otros al mismo pecado, ¿no? Nuestros hijos pueden decir, pues, si mi papá engañó a mi mamá, pues ¿por qué no haría yo lo mismo, no? Si mi mamá robó en el supermercado, pues ¿por qué no lo haría yo lo mismo, no? Son estas situaciones que van dejando ver las consecuencias de lo que se gestó en el huerto, ¿no? La mujer en este pasaje nos muestra cuán contagioso puede ser el pecado, ¿no? Cómo, cuando vemos cómo lo da a Adán, ¿no? Y entonces él, le decía yo, él sí no fue engañado, ¿eh? Él sí no fue engañado, él sabiendo que no se debía comer de ese fruto, se repite, ¿no? Ah, pues si ya pecó mi esposa y lo puede hacer, pues yo también. Ya comió ella y no le pasó nada, pues quizá la serpiente tenía razón. Digo, él no sé si sabía o conocía el argumento de la serpiente, pensamos que quizá la mujer se lo compartió y pudo haber pensado esto, ¿no? Y entonces se da un resultado inmediato. Hay resultados que no son inmediatos, no mueren en ese momento, ¿no? Pero hay resultados, consecuencias del pecado que sí son inmediatos. Dice que sus ojos son abiertos y se dan cuenta que están desnudos, ¿no? Y entonces viene un sentimiento que ellos jamás habían experimentado, que es la vergüenza. Se avergüenzan de su desnudez, ¿no? La serpiente prometió que sus ojos serían abiertos para discernir el bien y el mal, y que de esta manera ellos serían dioses. Y cuando ellos pecan, cuando ellos caen, pues resulta que los ojos son abiertos para descubrir cosas que se volverán grilletes en su vida, ¿no? Serán víctimas de la condenación, serán víctimas de la culpa, serán víctimas de la vergüenza, ¿no? Y entonces otro resultado inmediato es que dice la palabra que ellos empiezan a coser hojas de higuera para tapar su desnudez, para cubrir lo que decimos hoy en día, ¿no? Sus vergüenzas. Y pues en realidad, si lo pensamos, no es motivo de avergonzarse, pero a raíz del pecado, para nosotros se vuelve esta situación. Es decir, usted y yo no vamos a andar desnudos por la calle argumentando, pues es lo natural, ¿no? Como a veces sucede en las playas nudistas, etcétera, pues es lo natural, así vine al mundo y de qué tengo, por qué tendría que avergonzarme por el pecado. Eso es lo que trajo, es una consecuencia del pecado, nos guste o no, que creó algo que hoy en día le llamamos pudor, ¿no? Y entonces nuestros ojos fueron abiertos para conocer la vergüenza y la condenación, ¿no? El coser hojas de higuera es una manera que ilustra cómo el hombre trata de remendar sus faltas, ¿no? Eh, entonces empezamos a ver todas las consecuencias del pecado donde Dios fue muy claro al principio, ¿eh? Porque si comieres de este fruto, ciertamente morirás, ¿no? La advertencia tenía este adverbio de certeza, ¿no? Ciertamente morirán, ¿no? No murieron físicamente en ese momento, pero sí murieron espiritualmente. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento pierden la comunión con Dios. Empezábamos la sesión comentando eso, ¿no? Recuerden que en la creación el hombre gozaba de una relación íntima con Dios, una relación directa con Dios. Hablaban con Él cara a cara. Y a raíz de esto, a raíz de esta caída, ellos pierden la comunión con Dios.
dice que se esconden de Dios, que escuchan que Dios se pasea en el huerto y entonces se esconden. Y cuando Dios les llama y les pide razón, dice que se escondieron porque tuvieron miedo, ¿no? Y entonces, notes, te vamos haciendo una cadena de consecuencias, ¿no? Los ojos fueron abiertos para descubrir la vergüenza, para conocer la condenación, para conocer el miedo. Y eso rompe la relación con Dios y entonces se da una muerte que es mucho peor que la muerte física. Usted y yo tarde o temprano vamos a morir. Tarde o temprano seremos sepultados, seremos incinerados, no sé, el plan que usted tenga para sus últimos días, ¿no? O más bien dicho, para su partida, ¿no? Pero eso es nada, y dicen que hay maneras de morir, ¿no? Muchos oran, Señor, si yo me he de morir, pues al menos que sea de muerte natural, ¿no? Que no sea con dolores en una cama de hospital o entubado o con eso en un accidente o qué sé yo, ¿no? Pues mire, será muerte y punto, ¿no? Pero hay algo que es mucho peor que eso. Y es esta muerte espiritual en la cual no tenemos acceso a Dios el Padre. No podemos tener una relación con Dios y no podemos tener una comunión con Dios, ¿no? A eso se refiere precisamente Romanos 6:23, cuando nos dice que la paga del pecado, el precio del pecado, es la muerte, ¿no? Y no solamente se refiere a la muerte física, sino a la muerte espiritual, esta ruptura de la comunión que podemos tener con Dios, ¿no? Sin embargo, eh, el pasaje muestra el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él pudo haber dicho, bueno, pues como me desobedeciste en este momento te desaparezco, en este momento te borro de la historia, ¿no? En este momento hago que descienda fuego sobre ti, ¿no? O simplemente te dejo a tu suerte y pues querías descubrir lo que era ser Dios, pues ahora muérete en el intento, ¿no? No, Dios no hace eso, ¿no? Dios no abandona al hombre, lo empieza a buscar. Es decir, no pensemos que Dios estaba ajeno a todo esto, ¿no? No pensemos que Dios estaba ajeno a todo esto. Dios sabía la situación, ¿no? Y aún así le pregunta al hombre, ¿dónde estás? Y vemos que está buscando al hombre donde sí, en su justicia vendrá un juicio, vendrá una condena, pero en su misericordia también vendrá una promesa, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios busca al pecador. Entonces, para todo aquel que de repente dice, no, yo no soy digno de Dios, yo no soy digno de ser perdonado por todo lo que he hecho, no, no es así. Dios siempre está buscando al hombre que se arrepienta, ¿no? Que llegue al arrepentimiento. Ese es el amor de Dios, ¿no? Voy acá entonces. Podemos ver ahí las sentencias de juicio para los tres actores. Discúlpeme usted por ser tan técnico, ¿no? Se lo puse aquí en una especie de cuadro, ¿no? Como una especie de cuadro comparativo, ¿no? Donde vemos a los tres actores que han fallado, ¿no? Uno que es el que provoca, dos que han caído. Uno provoca la caída, dos son los que caen. La serpiente provoca la caída y entonces viene una maldición. Maldita serás entre todos los animales. Te arrastrarás sobre el polvo. Hay una expresión en la Reina Valera que dice comerás del polvo. O sea, se refiere a que todo el tiempo estará todo el cuerpo arrastrándose del polvo. No, no que coma la tierra, ¿no? Sino que hasta la boca se moverá en el polvo, ¿no? Y entonces viene la primer profecía bíblica. Enemistad pondré entre ti, ¿no? Y entre tu simiente y la mujer y su simiente, ¿no? Esta simiente de la mujer te herirá en la cabeza, aunque tú alcanzarás a herirle el talón o el calcañar en otras versiones, ¿no?
Para la mujer, bueno, pues viene esta situación de los dolores en el embarazo, ¿no? En las preñeces, dolor en el parto. Dice que la mujer tendrá deseos de controlar al marido, sin embargo, siempre será gobernada por el varón, ¿no? Y vaya que si nos metemos aquí a un tema polémico por lo que vivimos ideológicamente en la actualidad, ¿no? Donde se habla de la igualdad, de la liberación femenina, etcétera, y que hay que analizarlo con un justo balance, ¿eh? No se trata de decir que la mujer fue diseñada para ser criada del hombre o sirvienta del hombre, ¿no? Y que el sustento bíblico es esta maldición. Si nosotros hacemos un retroceso en la creación, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos ayuda idónea para él. No estamos hablando de ayuda idónea como vamos a hacerle una sirvienta, no vamos a hacerle una especie de ama de llaves que esté a su servicio, no, vamos a hacerle una compañera que en el mismo nivel gobiernen, dominen, ¿no? Dominen la creación y la administren. Claro, el hombre fue creado primero, él tendrá mayor responsabilidad, ¿no? Él será todo el responsable y en eso yo no le veo ventaja, ¿no? El que yo tenga toda la responsabilidad, aunque tenga yo una compañera que me ayude, pues yo no le veo ventaja, ¿no? Porque si hablamos de igualdad, pues que también ella tenga la responsabilidad, sí, pero hay un detalle aquí, que tú fuiste criado primero, ¿no? De eso trata la primogenitura, ¿no? A veces ser el hijo primogénito no es tan fácil. ¿Por qué? Porque aunque tengo otros hermanos que me pueden ayudar, yo soy el primogénito. Sobre mí cae la responsabilidad de mis hermanos y de la honra hacia los padres, ¿no? Es, esta, es este modelo bíblico que si lo analizamos trae mucho equilibrio y mucho balance, ¿no? Pero que hoy en día con estas ideas de liberación e igualdad muy mal entendidas, pues obviamente genera mucho caos. ¿Por qué muy mal entendidas? Porque queremos hacer iguales a elementos que simplemente no son iguales, ¿no? Un hombre y una mujer no son iguales, tienen capacidades diferentes y eso ya los hace diferentes, maneras de pensar diferentes, ¿no? Escuchaba yo apenas la noticia de boxeador, es un hombre que él dice que no es hombre, que se percibe mujer y entonces entra a una competencia de box de mujeres, pues obviamente la corpulencia, la fuerza, etcétera, hace que de un golpe mande al hospital a la boxeadora contrincante, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque yo en la teoría diga que soy igual, la naturaleza me muestra que no soy igual, ¿no? Y lo hemos llevado a un extremo tal que entonces, no solamente es lo que yo me perciba, sino que estás obligado tú a percibirme así y es más, estás obligado a enseñarle a tus hijos que así me tienen que percibir, ¿no? Vean cómo esto que estoy comentando ya es una gran distorsión que tiene su origen precisamente en el huerto, ¿no? Eso no nos dijo la serpiente nunca le dijo a Adán y a Eva, sobre todo a Eva, que al abrir los ojos sería para vivir todas estas situaciones, ¿no? Pero note usted, es interesante la sentencia contra Adán, que a diferencia de la mujer, la primera sentencia es muy fuerte, ¿no? Por cuanto escuchaste la voz de Eva, maldita será la tierra por su causa, o sea, por la causa de Adán, no de Eva. Y tú lucharás para vivir de ella. Aquello que te había yo dado como una bendición, ahora será una aflicción. Y la tierra te va a producir espinos y cardos, y con esfuerzo apenas si lograrás alimentarte de ella. Aquello para lo cual yo te había provisto con dominio, ¿no? con administración, etcétera,
ahora será con sudor, ¿no? Dicen por ahí, con el sudor de tu frente. Y entonces vemos cómo la bendición, gracias al pecado, se torna en dolor. La bendición del embarazo, del parto, de la relación matrimonial. En la sesión pasada hablamos del modelo matrimonial según Dios, ¿no? Que actualmente se ha visto muy permeado precisamente por esto, porque ahora el matrimonio se gesta en un conflicto de dolor gracias al pecado, ¿no? Y ojo, no se trata tampoco de echarle la culpa al pecado como si fuera un agente externo, ¿no? Híjole, discúlpame, esposa mía, yo fallé, pero pues es que es el pecado, ¿no? No, no, porque el pecado, le repito, se gesta en la decisión. Está lo que es correcto, está la tentación y yo estoy en medio para decidir si obedezco a Dios o obedezco a mis deleites, ¿no? Y entonces cuando yo decido no obedecer a Dios y caigo en pecado, la responsabilidad es toda mía por mi decisión, ¿no? Entonces, no tiene lugar de repente estas ideas de, hermanos, es que caí, pero fue por culpa de un espíritu tentador, de un espíritu de lascivia, de un espíritu de adulterio, etcétera, que me llevó a caer. No, 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 no. Fuiste tú, ¿no? Fue tu corazón, porque tú tomaste la decisión. Nadie te tomó de la mano y te llevó a tal lado, o nadie te tomó de la cara y te obligó a ver tal cosa, ¿no? Fuiste tú. Tú eres el responsable, ¿no? Entonces vemos cómo Dios emite estos juicios, pero ofrece, le decía yo, sobre todo en el juicio de la serpiente, es curioso porque esta profecía no se la da al hombre, se la da a la serpiente, ¿no? Y es una profecía que nos habla del Mesías y que es lo que se conoce como el protoevangelio. Recuerda que evangelio significa buena nueva, ¿no? Entonces, proto viene de protus, el latín, que significa primero. Entonces, es la primera buena noticia. La primera buena noticia que se da en el Evangelio no se la da al hombre. Claro que el hombre la escuchó, pero no se la da, perdón, al hombre. Se la da a Satanás, ¿no? Es bastante curioso porque prácticamente le está diciendo, amigo, tú quisiste hacer caer al hombre, pero ¿qué crees? Que yo del hombre, de su simiente levantaré a uno que te va a derrotar. Y es más, cuando uno ve esto y uno empieza este maravilloso recorrido por toda la Biblia, comienza uno con su lectura bíblica, está esperando ver la consumación de esta profecía, ¿no? Que se dará en la cruz. En la cruz es donde la serpiente hiere en el talón a la simiente de la mujer, a Cristo. ¿Por qué? Porque es ahí donde lo tiene a merced para azotarlo, para herirlo, ¿no? Pero es en la misma cruz donde Cristo le asesta el golpe mortal que tendrá lugar cuando, como dice el libro de Apocalipsis, vengan los juicios, ¿no? Y en eso estamos tú y yo expectantes, ¿no? Entonces, bueno, pues siguiendo aquí adelante viene la expulsión del huerto, donde obviamente el pecador no puede habitar con Dios. Y no se trata de que Dios sea un ser caprichoso, ¿no? Que por no obedecerme, pues córtalas. No, no, no es así. El hombre no puede habitar con Dios por la naturaleza de Dios. Dios es santo. Y su santidad no puede cohabitar o no puede habitar, perdón, con mancha, con pecado. Entonces el hombre ha adquirido una naturaleza pecadora o pecaminosa y no puede habitar con Dios. Entonces es echado del huerto, ¿no? Y es ahí donde decíamos la sesión pasada, a raíz de esta caída y de que hay una sentencia para la mujer, ¿no? Tú querrás controlar a tu marido, pero él tendrá dominio sobre ti. Decíamos que el nombrar las cosas es establecer dominio. Adán nombraba a los animales no solamente para ponerles nombre, ¿no? Tú vas a ser jirafa, tú vas a ser elefante. No,
sino para empezar a establecer dominio sobre ellos, ¿no? Y entonces es que Adán establece dominio sobre la mujer. Tú serás llamada Eva. En la primera ocasión, Adán expresa, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por lo tanto, es como yo, es una varona, es una Isha. Yo soy Ish, varón. Isha, que le decíamos, no tiene una traducción literal al español. Y la Reina Valera propone varona, aunque sabemos que ese término no existe. Pero aquí sí ya vemos a Adán colocando un nombre, ¿no? Eva, por cuanto eres la madre de todos los seres vivientes, ¿no? De todos los habitantes, dice la nueva traducción viviente. En medio de todo esto Dios muestra misericordia. ¿Por qué? Porque nos dice que entonces Dios provee de pieles de animales para que el hombre cubra sus vergüenzas, ¿no? Porque las hojas de higuera simplemente no son suficientes. Y entonces le cubre con pieles de animales, lo que pues, obviamente requiere la muerte de estos animales. Y aquí muchos teólogos hablan de el primer sacrificio, ¿no? Donde es puesto la sangre de alguien para salvar a otro, ¿no? O ayudar a otro. Si nosotros atendemos ahí a Hebreos 9:22, déjenme le ayudo aquí, yo tengo mi Biblia. Si vamos rapidísimo ahí a Hebreos 9:22, quiero compartirle lo que sería la cita tal cual. En Hebreos 9:22 dice así el pasaje, es un pasaje muy breve. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre. Ojo con la segunda parte. Dice, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Okay? El autor de Hebreos está hablando acerca de los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿no? Y sí, según la ley de Moisés, casi todo, no todo, casi todo se purifica con sangre. Hasta ahí está hablando de la ley de Moisés. Pero la segunda parte va más allá de la ley de Moisés, ¿no? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, ¿no? Bueno, es así entonces que pues podemos ver el primer sacrificio, si lo queremos ver así. Y lo curioso es esto, si este es el primer sacrificio que se registra en la historia, no fue hecho por el hombre, para Dios. Fue hecho por Dios, cualquiera puede decir para el hombre, ¿no? No, para él mismo. No es un sacrificio hecho por Dios, para él mismo, para que toda la gloria sea de él, ¿no? También muestra su misericordia, bueno, proveyendo estas vestimentas. Y entonces dice el pasaje que Dios coloca querubines, ¿no? Para resguardar el huerto y una espada ardiente, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios va a demostrar su santidad y su justicia. Dios coloca ahí querubines, que son un reflejo de la santidad de Dios, y una espada ardiente, que son reflejo de su justicia. Y el hombre no tiene acceso a su santidad y a su justicia. No quiero decir que son analogías, por favor. No hay que interpretarlo así porque la Biblia no lo muestra como analogías, ¿no? Pero si nos preguntasen, oye, ¿por qué colocó querubines? Porque si nosotros vemos el papel de los querubines, piense usted en el arca del pacto, ¿no? El arca del pacto dice que en la tapa tenía dos querubines que significaban santidad, ¿no? Y en el caso de la espada, cuando la Biblia habla de la espada, refiriéndola a Dios, habla de la justicia. Piense usted en Apocalipsis. Dice que cuando Cristo vuelva en su segunda venida, las naciones le saldrán a la guerra y dice que Él los va a derrotar por la espada que sale de su boca. Es decir, Cristo en su regreso hablará con justicia y las naciones serán derrotadas, ¿no?
Eh, por lo tanto, una de las consecuencias de la expulsión del huerto es que ya no hay acceso al árbol de la vida, ¿no? Vemos nuevamente a Dios en este consejo divino, en la Trinidad, donde así como se juntaron para consultar o para planificar, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, ahora hay nuevamente un consejo. Oigan, saquemos al hombre porque ya desobedeció con el árbol del conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que tome del árbol de la vida y viva para siempre, ¿no? Él tiene que vivir con una consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque no hay vida en el pecado. Es así que entonces arranca el capítulo 4 de Génesis con los autores le llaman la primera prole, ¿no? Las primeras generaciones, donde lo dice expresamente la Biblia, Adán tiene relaciones sexuales con Eva, ¿no? Y entonces ella tiene un hijo donde se muestra el corazón, fíjese, pese a haber caído y haber sido expulsados, no vemos en ellos un corazón de rencor. Eva, seguramente con dolor, en sus preñeces y en el parto, tiene a su primer hijo, varón, y entonces al colocarle el nombre, ¿no? Caín, le pone ese nombre porque siente gratitud para con Dios, ¿no? Viene un segundo hijo, que es Abel. Caín va a ser labrador de la tierra, mientras que Abel será pastor de ovejas, ¿no? Y de repente la Biblia nos narra un pasaje donde ambos, Caín y Abel, traen sus ofrendas y dice la palabra que Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, pero ve con desprecio la ofrenda de Caín, ¿no? O no se agrada de la ofrenda de Caín. Y bueno, aquí hemos escuchado muchas interpretaciones, pero tenemos que ser sinceros. La Biblia no da la explicación, ¿no? La Biblia no nos dice por qué Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. Interpretaciones muchas. Hay quienes dicen es que no vio con agrado la ofrenda de Caín por el corazón con el que Caín llegó a entregar la ofrenda, ¿no? Pero siendo sinceros, no lo sabemos, no estábamos ahí y la Biblia no lo describe, ¿no? Algunos dicen, lo que pasa es que Dios ve con agrado la ofrenda de Abel porque él trae de lo que Dios le dio. Él no formó las ovejas, ¿no? Él tomó las ovejas que Dios le proveyó, tomó una de ellas y así se la entregó a Dios, mientras que Caín ofrece lo que él había trabajado, ¿no? No quiero comprar ni descartar, ¿no? No quiero comprar diciendo tiene mucho de razón, pero tampoco quiero descartar, ¿no? Porque vendrían muchas preguntas, ¿no? Entonces, mi trabajo no le agrada a Dios, simplemente porque viene de mí, porque es mi trabajo, ¿no? Piense usted, yo salgo a trabajar, yo soy maestro, salgo, doy clases, me pagan un sueldo por eso, ¿no? Y gracias a eso, bueno, pues yo puedo comprar cosas para proveer en la casa, etcétera. Eso no le agrada a Dios simplemente porque salió de mi trabajo. No, note usted cómo la línea es muy delgada, ¿no? Entonces, para evitar perdernos, como siempre le digo, para evitar perdernos en esto que discúlpeme, se me fue la palabra, ¿no? Periférico, ¿no? Para evitar perdernos en todas estas periferias, mejor regresemos a la idea central. La idea central es que a Dios no le agrada la ofrenda de Caín. En la Biblia no nos dice por qué. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué la Biblia nos dice que no le agrada la ofrenda? No nos dice la razón, ok, pero ¿por qué nos lo dice? Porque viene la verdad central. Caín se enfurece y entonces viene una advertencia de parte de Dios, donde me voy a permitir leerlo aquí, en la Biblia. A mí me gusta mucho la traducción, la nueva traducción viviente. Le voy a leer las dos versiones. Siento que este pasaje en Reina Valera 60 es un poquito complicado, ¿no? Eh, Dice de esta manera, permítame.
ofrenda, es el versículo 7. Bueno, desde el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Esto es Reina Valera 60, ¿no? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Está como que un poquito complicado, pero cuando lo vemos en otras versiones, es un poquito más clara la traducción, ¿no? Leo nuevamente versículos 6 y 7, nueva traducción viviente. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? ¿No? Y yo me imagino a Caín así, como niño berrinchudo, ¿no? Serás aceptado si haces lo correcto. Aquí nos puede dar luz el por qué Dios no aceptó la ofrenda, pero le repito, en realidad no nos lo dice. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces vemos aquí una advertencia por parte de Dios en cuanto a hacer lo correcto y evitar que el pecado nos controle. La respuesta de Caín nos lleva al primer homicidio, ¿no? Invita con engaños a Abel al campo y ahí lo mata. Y nos habla cómo efectivamente Caín se dejó dominar por el pecado que lo estaba acechando, que estaba ahí a la puerta de su corazón tocándole, ¿no? Entonces vemos odio, amargura, rencor, son consecuencias muy típicas del pecado, ¿no? Son estas raíces que, disculpen ustedes la redundancia, enraizan en nuestro corazón y donde si lo analizamos cuando pecamos, la acción es lo de menos, mi hermano, que está mal. O sea, si cometemos una acción de pecado está mal, pero el problema es más grave. Cuando analizamos hay una raíz. Le vuelvo a poner el ejemplo, una situación de adulterio. El hombre engaña a la mujer o la mujer engaña a su marido, ¿no? Ya déjate el acto de tener relaciones con otra persona que no es el esposo, ¿no? Que ya es grave. Sino que cuando vemos hacia el corazón de aquel que adulteró, lo hice porque no le puedo perdonar esto, lo hice porque ya me tiene harta, lo hice porque en realidad lo odio, cosa por el estilo, y empezamos a ver raíces de amargura, de rencor, etcétera, ¿no? Y vemos en este pasaje, por ejemplo, la evidencia del control del pecado con el asesinato de Abel, ¿no? Y podemos hablar de evidencias del control del pecado ya en las acciones que vemos en la vida de todos nosotros, ¿no? Sin embargo, Dios es testigo de todo esto. Él pregunta por Abel y vaya si no es triste la respuesta de Caín, ¿no? ¿Acaso soy yo el guardaespaldas de mi hermano? Como para andarlo cuidando y decirte qué está haciendo. Pues ese no es mi problema, ¿no? Noten ustedes una falta de temor de Dios, una falta de reverencia. Vemos a una persona irreverente, es decir, que no tiene respeto ni reverencia por un ser superior como es Dios, ¿no? Y entonces Dios responsabiliza a Caín: ok, la sangre de tu hermano clama contra mí, tú eres culpable de esa sangre, ¿no? Viene un castigo donde es gracioso, Dios maldice a la tierra por causa de Adán, y ahora Caín es maldito en la tierra maldita, ¿no? Vaya castigo, la tierra es maldita por Adán, Caín es culpable de la muerte de Abel, ¿no? Y ahora él es maldito, no por culpa de Adán. Entonces, ojo, esta es una muy buena lección, mis hermanos, porque nosotros, tú y yo, somos pecadores por naturaleza, por nuestra naturaleza adámica, pero también somos pecadores por los actos que cometemos. Por ahí surgió una corriente llamada pelagianismo, ahí en el medievo, que Pelagio establecía que nosotros no tenemos nada que ver con lo que hizo Adán, ¿no? Que cada uno de nosotros es responsable de los pecados que cometemos, pero la Biblia nos enseña que somos, si es cierto, somos
pecadores por los pecados que cometemos, pero también por la naturaleza pecadora, ¿no? El segundo castigo para Caín es que la tierra no le va a producir fruto, al menos a Adán. Dios le dice que va a ser con dolor, ¿no? Pero le va a producir, aunque sea espinos y cardos, ¿no? Aquí no le va a producir nada. Y recuerde, Caín es un labrador, ¿no? Es un labrador de la tierra. Entonces el pecado pues muchas veces nos hace infructíferos, ¿no? Y más, sobre todo en las áreas que amamos. Qué terrible castigo para un labrador decirle que ya la tierra no le va a producir. Y le dice que vagará en la tierra, ¿no? Vagarás en la tierra. Y entonces esto pone a Caín a la suerte de una tierra maldita que puede matarle, ¿no? Y vemos cómo el pecado nos pone en peligros constantes. De repente nos hacen pensar que el cristianismo es una condición en la cual nada nos va a pasar. Ven a Cristo y nada te va a pasar, ¿no? Y la persona llega a Cristo y resulta que es asaltado, resulta que es atropellado o que es violado, qué sé yo, ¿no? No funciona así. ¿Por qué? Porque aunque somos cristianos, vivimos en un mundo de pecado, con consecuencias de pecado, con los peligros constantes del pecado, ¿no? Cuando tratamos de entender por qué se da todo esto, pues simplemente hay que voltear al huerto, ¿no? Hay que ver cómo comenzó con la caída en el huerto, ¿no? Vienen pasajes donde se describen las descendencias. Ahí Dios muestra su misericordia protegiendo a Caín con una señal que establece la Biblia, ¿no? Y entonces también Dios da una advertencia: cualquiera que te mate, yo le castigaré 7 veces más, ¿no? La esposa de Caín le da hijos y de entre ellos destaca un tal Lamec, ¿no? Que es el primer bígamo, al menos registrado en la Biblia. Tiene 2 esposas y vemos que también es muy vengativo, ¿no? Pues si dijeron de Caín, de mi padre, que se le castigaría 7 veces, cualquiera que me quiera hacer daño será castigado 70 veces 7, ¿no? Y lo dijo en una situación en la cual él mató a una persona. Sin embargo, siguiendo la línea de Caín, no todo es malo, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de descendientes como Jabal, hijo de Lamec, por cierto, ¿no? Que es criador de ganado. Jubal, que dice que es el padre de todos aquellos que tocan la flauta y tocan y tañen música, dice la Reina Valera. Y de Tubal Caín, que es el padre de todos aquellos que hacen artesanía, ¿no? Regresamos nuevamente a Adán. Ya vimos la historia de 2 de sus hijos, Caín y Abel, y entonces viene el nacimiento de Set, donde establecen que es un consuelo por la pérdida de Abel, y entonces viene la descendencia de Set, donde llama la atención uno de sus hijos, Enos, porque la Biblia ahí nos dice que los hombres comienzan a invocar el nombre de Dios. Entonces tenemos ya a partir de ahí una línea genealógica hasta Noé. Ya estamos hablando del capítulo 5, ¿no? Muy enfrascado en la línea de Set, de este hijo que fue el consuelo por la pérdida de Abel, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hace esto la Biblia? Porque ya viene el enfoque hacia Cristo, hacia la promesa de este protoevangelio que mencionábamos, ¿no? Dice la palabra que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, y dice también que Set era semejante a Adán, ¿no? Que era muy parecido a Adán. Hay referencia de los patriarcas que tienen un promedio de vida de unos 912 años, pero todos, nos dice la Biblia, fallecen, ¿no? Y siempre que habla de un patriarca dice, y murió o durmió con sus padres, ¿no? Ahí vemos la consecuencia del pecado. Nos habla de otro hijo de Set, que también se llama Lamec. No lo confunda con Lamec, este vengativo hijo de Caín. Este es otro Lamec que engendra a Noé, el padre de Noé. Y cuando le puso ese nombre, dijo: yo espero que este hijo nos traiga alivio, ¿no? Entonces, ante un mundo caído, mi hermano, mi hermana, hoy gozamos del alivio en Cristo Jesús. Y bueno, para terminar nuestra sesión de hoy, ¿cómo podemos evitar contagiar a otros con pecado o seguimos culpando a los otros? ¿Cómo en mi vida cristiana
yo puedo evitar contagiar a otros con pecados, ¿no? Ya no podemos seguir culpando a otros de lo que hacemos. ¿Qué es necesario hacer? ¿De qué manera cree que Dios le ha buscado cuando usted falla, cuando usted cae? ¿Cómo ha usted podido ver? Así como de repente empezó a buscar a Adán, le preguntó, ¿dónde estás? ¿Cómo crees que Dios te busca una vez que fallas? ¿O piensas que ya no eres digno de Él? ¿Cómo responde ante la advertencia del control del pecado? Aquella que le hizo a Caín, ¿no? Ten cuidado, el pecado está a la puerta y se quiere enseñorear de ti. El problema es que te va a controlar. Si cedes, te va a controlar. ¿Cómo podemos responder ante eso? Mi hermano, mi hermana, le agradezco mucho que se haya conectado para esta segunda sesión del libro de Génesis. Le pido encarecidamente que siga con la lectura de este maravilloso libro. Esta clase simplemente es para apoyarle en algunas reflexiones, pero nada como su lectura personal y la oración, donde usted también puede ser ministrado. Qué mejor, nada más y nada menos que por Dios mismo, ¿no? Le agradezco mucho, que Dios le bendiga y nos estaremos viendo pronto para lo que será nuestra tercera sesión. Dios le bendiga.